Hola mis chicas, chicos, nos vamos a charlar del perfume Paradox de Prada y a comentar entre nosotras, o vosotros, si también lo habéis probado, si os parece un perfume que merece la pena comprar o no. Probablemente a estas alturas hayas recibido alguna muestra como yo, te hayas paseado por alguna perfumería y lo has probado. Esta es solo mi opinión y mi experiencia. Por eso quiero que si tú lo has probado, me cuentes si crees que merece la pena o no Paradox de Prada. Bueno, por aquí nos enseñan la muestrecita, la botella del perfume, ¿verdad? Que está curiosa, está bonita. Me gusta esta nueva línea porque yo creo que aquí en este nuevo perfume va a comenzar una nueva línea y colección dentro de Prada. Este es el inicio y la botella está bonita, ¿verdad? Bien, correcta. Mientras ahí me vas compartiendo tu opinión, si lo has probado, te leo lo que las frases publicitarias de este perfume, cómo nos lo quieren presentar. Vamos a ver. Una invitación a explorar y expresar las múltiples dimensiones paradójicas de la mujer. La celebración de cambiar constantemente sin dejar de ser una misma. Vale. Mirad, yo cuando leo este tipo de publicidad parece que quieren presentar la complejidad de la forma de ser de la mujer, que a veces cambiamos, que las múltiples caras o facetas que tenemos, ¿no? Lo que pasa que está muy bonito escrito, pero ponen algo que parece ser bastante complejo en un aroma que es bastante sencillo o lineal dentro de este perfume. No es esa complejidad femenina en un perfume. No me cuadra, lo dicho, con lo que tenemos en las manos. Mi opinión. Opina. Vamos a leer las notas y os cuento mi experiencia. Este perfume es del año 2022 de la familia Ámbar Floral, con notas de salida de pera, naranja, tangerina y bergamota, notas de corazón, flor de azahar de naranjo, jazmín sambac y esencia de neroli y neroli. Notas de fondo, ámbar, vainilla bourbon, almizcle blanco y benjuí. ¿De acuerdo? Bien. Nos lo indican como uno de parfum. Yo, aun viendo eau de parfum, digo, muchas notas frescas, muchas flores blancas. Yo ya no me esperaba que me durara todo el día. Y efectivamente, en mí podéis ver que prácticamente lo tengo terminado, me quedan unas gotitas de nada. En mí dura en torno a unas 5 horas, con una intensidad media en el inicio, que luego se va volviendo sobre todo media suave la mayor parte del tiempo. Luego, por supuesto, se sigue suavizando. Por lo cual está en un entorno medio entre un eau de toilette y uno de parfum, ¿de acuerdo? Pero también, si somos justos y empleamos la lógica de las notas que lo componen, pues las flores blancas son de las notas que se evaporan muy pronto de la piel. Vale. Ahora bien, el aroma. Mirad, es el tipo de perfume que primero como me pasó en el unboxing, ¿vale? Cuando lo probé, es el tipo de aroma básico que cuando lo pruebas con otros perfumes un poquito más complejos o un poquito más sabrosos, rápido se queda pequeño, porque tiene una composición muy básica de aromas. Y básica me refiero a que hay tantísimos perfumes que pueden jugar con esta combinación de aromas que se hace un aroma muy básico. Con lo cual, si yo, por ejemplo, este perfume lo pruebo junto a otros perfumes, ya sea en un unboxing o probando muestras o en una perfumería, rápidamente va a haber otros perfumes que me puedan llamar más poderosamente la atención. Cuando he probado este perfume en casa, tranquila,
sin mezclarlo con otros aromas, o sea, el momento de este perfume, sí es verdad que cuando lo pruebo digo, qué rico, es agradable. Sí, es un tipo de aroma que huele mucho a nerolí, ese conjunto de flores blancas, azahar, jazmín, nerolí, lo que más predomina es el nerolí. Un nerolí que sale con una esencia muy fresca, la jugosidad de la pera, el frescor de distintos tipos de naranja, bergamota, o sea, mucha flor blanca donde predomina el nerolí, refrescado con notas cítricas y jugosas y frutales, todo lo que quieras, y al final ese nerolí incluso está ligeramente endulzado entre los almizcles blancos, la vainilla, pero son suavecitos, lo que no deja de ser, no lo convierte en un perfume avainillado para nada, por ejemplo, un ejemplo, sino que sigue siendo un perfume con mucho nerolí fresco y un poquito dulce. ¿Vale? Ya está. A esto es a lo que me refiero de que es un perfume muy básico. Muy básico. Huele rico, es de ese tipo de perfumes frescos, agradables, que cuando no sabes qué ponerte te lo pondrías, que te lo podrías usar en cualquier momento y eso. Básico, algo básico. Que ahí es donde yo me imagino, pues como hemos visto con otras líneas, que empiezan con esa base y cuando en este perfume vayan haciendo flankers de este perfume, los próximos años, pues irán dándole complejidad, añadiéndole flores, frutas, maderas o como lo quieran hacer, ¿verdad? Lo van a ir tocando en distintas versiones. En este sentido, cuando siempre hago, ¿no? Buscar qué opina la gente. Rápidamente la gente veo que lo está comparando desde My Way, Voce Viva de Valentino, incluso Le Interdit de Givenchy. No es tan complejo, ahí ya es pasarse porque Le Interdit es mágico, aquí no hay tanta magia, no te pases. Pero, claro, daros cuenta con los perfumes que lo están comparando, perfumes que emplean la misma base, flores blancas, frescor de inicio, dulzor de fondo. Esa es la base. ¿Tiene sus diferencias? Las tiene, porque para mí, esto ya es percepción olfativa de cada uno, My Way tiene un poquito más de nardos y flor de azahar, Voce Viva tiene más flor de azahar que nerolí, ¿me entiendes? Hay diferencias donde algunos de estos perfumes con los que lo comparan, para mí unos tienen más nardo, otros tienen más flor de azahar y sí que es verdad que aquí tenemos mucho más nerolí, ¿vale? Percepción, diferencias florales, toquecitos, ¿no? Entonces, a ver, puede que haya personas, no puede, no, es agradable, es rico, tú lo hueles y aunque es básico, huele rico, huele agradable. Entonces sé que va a haber personas que digan, oye, a mí me chifla, me encantan los perfumes con nerolí. Entonces en ese caso va a ser agradable para las personas que busquen algo centrado en el nerolí. Bien, perfecto. Lo que pasa es lo que te decía al inicio, ¿no? Que va a haber muchos perfumes que si te gusta algo más complejo, digas, bueno, pues eso. En mi caso, yo, hasta cuando voy a trabajar, hasta cuando, bueno, más todavía cuando salgo, me gusta ponerme perfumes, no solo porque sean intensos, porque tengo momentos de perfumes más aplacaditos, pero me gusta esos aromas más complejos, más con cuerpo, ¿no? Con más detalles de aromas. Entonces a mí esto me sabe a poco. Probablemente con el tiempo este perfume evolucione, como siempre pongo de ejemplo con el perfume de Idol de Lancôme, que el primero pues no me dijo nada y ya fue evolucionando, ¿verdad? Pues este perfume creo que va así, ¿verdad? Una cosita básica que eso. Yo, veréis, lo mío no vale el plantearme comprarlo, ¿vale? Porque como digo, quizá y más adelante me compro una botellita, porque me gusta tener el inicial con el que empieza una colección para luego cuando salen los siguientes comprarlo. Entonces yo lo hago por profesión, pero
Si yo no estuviera aquí y yo me planteara comprar el perfume, me diría, ¿cuántos perfumes con flores blancas tengo? ¿Cuántos perfumes con nerolí tengo? ¿Cuántos perfumes con esto, verdad? ¿Me hace falta tenerlo? Pues yo probablemente en mi caso sería un no, porque ya tengo bastantes. Incluso los que había mencionado como My Way, Voce Viva Intense y más, ¿verdad? Entonces, efectivamente, yo no lo compraría. Puedo recomendarlo pues para personas que les gustan los perfumes en una intensidad comedida, que disfrutan de los perfumes sencillos. Hay gustos para todo. Un perfume sencillo, sin estridencias, que lo puedes utilizar en cualquier momento. ¿Me entiendes? Dices, vale. ¿Y que te guste el nerolí? Perfecto. ¿De acuerdo? Y después de eso ya es ir viendo, ¿vale? Si queremos conclusiones del perfume, este perfume efectivamente se siente bastante femenino, aunque hay chicos que les gusta mucho el nerolí y pueden probar por si acaso pues este frescor de nerolí les agrada para utilizarlo ellos. Nosotros siempre invitamos a probar. Oye, y si nuestros chicos lo prueban, que nos comenten. Edades yo te diría que todas, ¿vale? Quizá, y para chicas muy jóvenes, les falta un poquito de dulzor, porque ya sabemos que a casi todas las adolescentes o chicas jóvenes les gustan mucho los chupidulces. Y este es muy floral, muy nerolí, pero quizá y no es tan dulce, incluso como otras versiones que andurrean por ahí, ¿de acuerdo? Épocas del año, cualquiera. Este perfume en España ha salido casi a finales de verano, pero te digo, tampoco pasa nada. En verano hubiera venido muy bien si lo hubieran presentado a inicios, porque el nerolí está muy bien refrescado, pero es que es un tipo de aroma muy básico. El nerolí me da sensación de limpio, con lo cual dices, bueno, lo vas a poder usar. Básico, un básico en el tocador que lo pones ahí para usarlo en cualquier momento, en cualquier ocasión. Y ya después de ahí dices, pues va a depender de cómo nos haga sentir. Bueno, puede que este inicio en esta colección de Prada, al menos para mí, no ha sido ese bombazo que podía esperar. Podía haber sido más espectacular. Mis esperanzas están en que la evolución de este perfume nos pueda sorprender más que el inicial, el básico. Y a ver qué es lo que podemos ver a partir de ahí. Amores, ya os lo digo, yo os cuento mi experiencia, mi opinión. ¿Qué opináis vosotros? Pues contádmelo, que ya lo sabes que tu opinión es siempre muy, muy importante. Un beso enorme, hasta pronto.